Primero, entonces, el escenario. El escenario geográfico, velocísimamente, son 5 para las 8. Ustedes imagínense del Valle de Toluca, un gran riñón que ocuparía, digamos, de Villa Victoria hacia el norte, en lugar aproximado donde se encuentra el casco de la Gavia, bajaría hacia Valle de Bravo, ¿sí? Continuaría por San Andrés de los Gama, Tezcaltitlán, doblaría por Coatepec Carinas, la mitad esto es impresionante, la mitad del Nevado de Toluca le pertenecía a la Gavia y además ejercían la propiedad, no era una cosa nominal, le pertenecía a la Gavia, continuaba por Sinacantepec y finalmente cerraba nuevamente en Villa Victoria. Bueno, una extensión desmesurada como propiedad privada, 136,000 hectáreas, pero ciertamente como ámbito de acción de un movimiento social, bueno, insisto, estoy cambiando de escala, ¿sí? Bien, rápidamente el contexto histórico. Bueno, la Hacienda La Gavia se empezó a formar en 1549 en propiedad de una familia, la familia Sámano, de Sámano, y en esta familia se conserva hasta 1708, en que una de la última viuda de un Sámanos, de Sámano Castrejón, Benita Cesati, la vende a Pedro Jiménez de los Cobos. Este era un burócrata citadino, digo, de la Ciudad de México, y a él no le interesa la propiedad, sobre todo porque en ese momento tiene unos litigios muy complicados eh, eh, con los jesuitas. Entonces, en el año 1717, muy pronto la vende justamente a los jesuitas para quitarse esos problemas. Los jesuitas, que ya eran dueños de propiedades en el mismo Valle de Toluca, son los que unen la propiedad de toda la zona sur, lo que se llama la Gavia Chica, los montes, la mitad del Nevado, con la Gavia Grande, que era la propiedad de los Sámano originalmente. Así se forma ese gran riñón. Y bueno, en propiedad de los jesuitas está hasta el año 1767, como todo mundo sabe, pasa a la Junta de Temporalidades. La Junta de Temporalidades hasta 774, si mal no recuerdo, la remata al primer conde de Regla, que la compra en una transacción famosísima, por muchas razones, no me puedo extender ahora, después lo podemos platicar, y la une a los bienes de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México y del Colegio de Tepozotlán, junto con Jalmolonga, junto con muchas otras haciendas. El tercer conde de Regla, ya en el año 1837, la pierde en una hipoteca, la había entregado como garantía, y la adquiere una casa comercial, los bancos no existían, una casa comercial veracruzana que la controlaba, ni más ni menos, el apellido les sonará a los estudiosos del 19, donde decíamos hace mucho falta bordar, Guadalupe Migoni, ¿sí? Guadalupe Migoni es hermana de Francisco de Borja Migoni, aquel famoso personaje que, enviado por Iturbide, consigue los dos primeros préstamos con la casa Goldsmith en una transacción bastante dudosa. Él no regresa nunca regresa a México, y existe el testamento en el Foreign Office de cómo parte de ese dinero mal habido, ¿sí?, llega a manos de Guadalupe Migoni, y con eso, entre otras propiedades que también no me puedo extender, forma la casa comercial Viuda de Echeverría e Hijos, que es frente a quien el tercer conde de Regla pierde la hacienda, entre otras cosas, la hacienda La Gavia. En 1837 adquiere, decíamos, esta propiedad, esta casa comercial,
y con una serie de transformaciones familiares, alianzas endogámicas, matrimonios, etcétera, etcétera, se conserva la propiedad en la familia Riva, Riva Echeverría, Riva Cervantes, que son descendientes de ellos, hasta el año 1936, que Cárdenas la expropia. Después muere Riva Cervantes, la hereda su mujer Dolores García Pimentel, que ahora vamos a hablar de ella. Eso es como un velocísimo pasaje geográfico y histórico. Bueno, ¿y qué producía esa inmensidad? Bueno, velozmente, este tipo de propiedades eran muy versátiles y eran muy, digamos, estaban muy atentas a los mercados y a los intereses particulares de cada dueño. La Gavia Grande, el norte, en una época fue cerealera, trigo, básicamente, fue ganadera, ¿sí? Ganado porcino, ganado vacuno, se explotó el zacatón en las tierras erosionadas. En una época también, cuando la adquieren los Echeverría, los Migoni, pues obviamente la propiedad no importaba, importaba más bien como bien, valga la redundancia, y ahí se hacían préstamos, y eso es lo que dejaba dinero en el 19, que es tan inestable, ¿no? La Gavia chica, perdón, el sur, en cambio, explotaba las maderas, el ocote, la trementina, por los bosques inmensos que tenía en propiedad. Insisto, 136,000 hectáreas en su momento de máxima extensión. Bueno, el escenario, decía yo, es ese, ¿no? De manera muy rápidamente dibujado. Los actores. Bueno, en primer lugar, los zapatistas que invaden la hacienda y se posesionan de la tierra entre el año 12 y el año 17. La gente de dinero suele dejar muchos testimonios de sus acciones. La gente humilde no. Justamente de una manera transversal, un poco lo que yo empecé a tratar de hacer en este artículo fue a definir, a delinear quiénes eran esos concretos zapatistas, cuál era su diferencia con otros zapatistas, quiénes eran, cómo actuaban, qué querían en el Valle